El video del día de hoy quiero resaltar conceptos de por qué se opera como se opera, qué es lo que uno necesita ver, qué es lo que uno realmente debe de tener en cuenta. Desde mi punto de vista, no dejo claro que sea la única manera, ni que es la única forma, ni mucho menos que yo sé solamente la única forma para poder hacer operaciones en trading que sean rentables. Nada de eso, yo solamente vengo a dar un punto de vista porque de cierta forma me he dado cuenta que, y también recuerdo cuando estuve en esa posición en la que te surgen más dudas de lo que realmente puedes aclarar, donde realmente tienes inconvenientes sobre qué es lo que estás haciendo porque no ves resultados del todo o los ves por partes, tipo solamente opero un mes me va bien y al otro mes a lo mejor ya perdí hasta lo que pude haber ganado el mes pasado, ¿no? Y aquí se trata, creo yo, de verlo de manera profesional y de cierta forma también entender que no solamente es llegar a un punto en el que dices ya retiré X cantidad del trading, sino ya retiré y me he mantenido a lo largo del tiempo, porque la longevidad aquí es súper importante. No solamente es hacer dinero una vez o llegar a un primer retiro o inclusive llegar a pasar una cuenta de fondeo. Realmente es constancia respecto a un ingreso constante que tú puedas hacer dentro del trading y que tengas claro, porque miren, también a mí me ha pasado que hubo unos meses en los que yo ganaba dinero, pero realmente no sabía bien las operaciones por qué se daban. O sea, decía de que no, que sí, te sientes, no sé, con toda la actitud, motivado de que sale una operación positiva y todo perfecto, ¿no? Te sientes el que ya sabe, el que ya de ahí en adelante empiezas a planificar con algo que todavía no ves tangible. Y después, ¿qué es lo que sucede? Poco después sucede que pierdes una operación o tienes una pequeña racha de 2 o 3 operaciones negativas y empiezas a decir, no, y es que, y entonces todo lo que tú construiste de manera mental hace unos días atrás por tus operaciones positivas se empieza a derrumbar. Entonces eso como que de cierta manera te perjudica de manera mental en el creer que entonces lo que tú creías que se podía dar, ahora lo ves todavía más lejos. Y todo ese tipo de perspectiva realmente afecta en la forma de operar. Realmente afecta mucho el cómo te comportas cuando nadie te ve frente a las operaciones que realizas en el mercado. Entonces, no me voy a meter tanto en el tema psicológico, yo sí dejo bien en claro que es algo fundamental, pero me quiero meter en la forma en la que vemos el gráfico al momento de buscar una dirección. Para mí, y yo pondré siempre la dirección, va por encima, 100%, de la forma en la que entras al mercado. No es que tenga menor importancia una que otra, sino que cuando sabes hacia dónde tiene mayor probabilidad el mercado de ir y lo backtesteas y te da esa buena rentabilidad, tienes una seguridad en lo que haces, tienes una confianza en tu sistema y sobre todo también en la forma en la que tú operas. Ya de ahí se deriva cómo gestionas el riesgo, cuánto por operación, cuánto operas, pero también algo que yo resalto mucho es que lo hagamos sencillo, de una manera en la que no sobreoperemos, no estemos 100% pegados en el gráfico y entender que el algoritmo se desarrolla con base al tiempo. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, yo agarro una hora específica del día para operar, porque sé que, ok, fuera de ese horario pueden haber también traders que operen o inclusive que se den algunos setups, pero no me interesan porque para mí no son de manera eficiente ese desarrollo en el algoritmo. No es que no se den, porque solamente es con ir a los gráficos en retrospectiva y observar, pero yo creo que es fundamental entender que el precio lo hace con base, el algoritmo de su desarrollo con base al tiempo. Entonces lo que yo me enfoco, y creo que la mayoría de los que ya tenemos tiempo en el trading, sabemos que las temporalidades, no en la forma de ver el gráfico, sino en la forma en la que se desarrolla el algoritmo, es importante para tú poder en disminuir como ese horario en el que tú ves los gráficos, tú operas y estás dentro, o dice, ¿sabes qué? Prefiero estar fuera del gráfico. No, ahorita no está siendo eficiente, es un horario que no me agrada del todo, y no forzar los resultados. Eso lo resaltaría yo demasiado. Entonces, partiendo de esto, la base principal de la dirección es el algoritmo.
El algoritmo comprende todo esto que está aquí en pantalla, lo que es la manipulación, un precio equilibrio, una consolidación, un retroceso, un reversal y una expansión. Al final del día, si nosotros resumimos el gráfico en estos conceptos, entendemos o podríamos entender por qué hace lo que hace. No solamente de que, es que el precio ahorita quiso subir y ya va para hacer compras, y después ve que el precio cayó más profundamente y dices, no, es que ya no quería hacer compras. ¿De qué me sirve a mí decir qué es lo que el precio quiere hacer si no tengo una base sólida del por qué? O con qué base fundamento lo que estoy diciendo, y no solo por una idea de lo que se ve bonito, lo que parezca, o inclusive 100%, no solamente porque lo escuchen de alguna persona en redes sociales, o inclusive hasta de mí 100%, no tienen que creer a una persona simplemente lo que dicen, sino hasta que lo comprueban por ustedes mismos. Entonces, partiendo de esto, yo sí pudiese decir que nosotros buscamos en el gráfico realmente los movimientos que hace, zonas de liquidez. Cuando hago ese comentario o esa expresión, no me refiero a que directamente necesites un indicador o que necesites algo externo para saber hacia dónde el precio se encuentra, sino simplemente entender con lo mismo que el gráfico nos da, con la misma información que son las mismas velas, el precio moviéndose en su naturalidad, es entender entonces el por qué realiza esos movimientos. Y si lo basamos en el tiempo, en qué horarios lo realiza, entonces podemos segmentar, podemos como filtrar la información de manera más adecuada. Partiendo de que la expansión es ese como movimiento o desplazamiento que vemos al precio hacer rápidamente. Dejaré a un lado ahorita lo del tema de las noticias, pero realmente resaltaré el tema de decir, ¿sabes qué? Es importante ver cómo el precio realiza esos movimientos fuertes, y creo que no es cosa del otro mundo más que ver a los gráficos, ir a los gráficos y observar los movimientos fuertes que el precio realiza de manera constante. Nosotros creo que la mayoría sabemos lo que es un vacío de liquidez, lo que es un fair value gap, order block y demás, y no vengo a hacer énfasis en esos conceptos, y no porque no funcionen. Yo ocupo los fair value gaps, yo ocupo algunos order blocks para ver o los breaker blocks para ver a ciertos movimientos, pero más allá de un patrón de alguna vela o de un patrón de velas, es cómo ese patrón o cómo esa formación influye en el gráfico con base a la dirección general. Siempre hay que tomar en cuenta que las temporalidades altas van a ser súper fundamentales en el momento de saber hacia dónde va el precio. Por ejemplo, yo pudiese aquí en el gráfico, de manera rápida, ver que tenemos liquidez en el lado de las compras y liquidez en el lado de las ventas, ¿no? Yo puedo decir, aquí tengo una consolidación, una pequeña consolidación en 5 minutos. Si nosotros operamos quiebres, es decir, cuando el precio quiebra estos máximos, empiezo a comprar. ¿Y por qué entonces aquí vemos que el precio cayó de una manera muy fuertemente, inclusive rompiendo un mínimo de rango externo, hablando de temporalidad de 5 minutos, ¿no? Porque pues todo es relativo, depende de la temporalidad en la que lo estés viendo. Pero en este ejemplo sencillo, sin adentrarnos a tener tantas confluencias, ¿por qué entonces los que operan de manera, ¿cómo se les llama? Los traders que operan rupturas, creo que se llaman así. Porque aquí, por ejemplo, en este retroceso compraron y no se dio la operación. Hay que entender que el precio en el tema del algoritmo hay que englobar los movimientos, y tampoco se trata de predecir cada segundo hacia dónde va a ir el precio y tener esa exactitud. No, aquí lo que se trata es saber hacia dónde el precio se dirige, y una vez dentro ya podemos, el mismo precio va dejando reentradas, podemos hacer tomas de operaciones, tomas de parciales y demás. Pero si no tenemos claro hacia dónde va, por ejemplo, en resumidas cuentas, entender por qué el precio aquí crea mínimos iguales, vistos como una forma de liquidez, no como un soporte para comprar, y esta resistencia no como un soporte para vender, sino entendiendo que hay órdenes pendientes, a lo que se le conocería como buy side, perdón, si no fue la palabra. Es entender que el precio saca todas estas operaciones aquí, y obviamente inyectan los market makers. No me gusta ocupar mucho esas palabras porque siento que engloban más allá del concepto que le da uno de manera general, pero no vengo tampoco a adentrarme al 100%, solamente es entender por qué aquí el precio al momento de romper no sigue subiendo. Ok, es que sí tenía aquí precio, imbalance, bla bla bla, pero es ir viendo lo que el mismo precio hace
basándose en las zonas cercanas que tiene. Ok, si yo veo aquí máximos iguales, veo que es una sesión asiática, porque aquí tengo abajo el horario, son 12:20 AM me parece que, o la de Frankfurt me parece, en hora de la Ciudad de México. Veo que entonces el precio empieza a dejar un escenario óptimo para Nueva York. Ok, yo no necesito haberme desvelado aquí, tomar una entrada y seguir el gráfico desde que cerró un día anterior, no. Pero empiezo a analizar, inclusive si no vi este escenario y no entré de manera eficiente porque no estaba dentro de mi rango operativo, entonces lo que yo hago o lo que yo realizo es empezar a ver hacia dónde empieza a tomar liquidez. Aquí toma estos máximos, o inclusive también lo pueden ver en conceptos diferentes como barrera de liquidez, y empieza a caer de una manera fuerte, que también como objetivo, si este escenario se hubiera dado en la sesión de Nueva York, por eso es que digo que no nada más las sesiones son donde se pueden ver los setups, pero si este escenario se hubiese dado en la sesión de Nueva York, yo pudiera decir, ¿sabes qué? No hago nada hasta ver hacia dónde el precio va de manera principal, que en este caso se ve el desplazamiento fuerte, y de aquí partiendo de los conceptos de IBDA, que es, ahí vemos una expansión, el precio se mueve de una manera rápida, ¿ok? Entonces eso indica una disposición por parte de los creadores del mercado, market makers, para revelar su modelo de revisión de precios previsto. Hay que entender, hay que saber por qué el precio hace lo que hace, y una vez teniendo en cuenta, ejemplo, que yo sabía que el precio al haber barrido veo una disposición de reacción, o sea, de ya no se ve con la misma información que el precio me va dejando, ya no tiene disposición de subir, yo pudiera decir mi primera toma de ganancia sería estos mínimos. Si el precio sigue respetando, pudiese tomar un externo o inclusive hasta trazar lo que es básicamente un Fibonacci que marque desde mi mínimo hasta este máximo, que si subo la temporalidad es un solo rango, y esperar un retroceso cercano al equilibrio. O sea, no necesito realmente quebrarme la cabeza con saber hacia dónde el precio tiene que ir de ley constantemente y saber qué es lo que va a hacer cada segundo, sino saber identificar la misma información sin indicadores, sin herramientas externas, saber leer el algoritmo y con base a eso desarrollarlo de una manera en la que yo pueda tener una mayor probabilidad hacia dónde el precio se puede dirigir, que es prácticamente lo mismo que ahorita crea máximos iguales. Igual tenemos aquí esta línea roja de acá, son mínimos de temporalidades mayores que están haciendo confluencia aquí. Entonces es entender por qué el precio realiza y una vez sabiendo hacia dónde va, esperar la confirmación interna, o sea, estructural, que los bajos o altos hagan confluencia con la dirección y solamente tomar una entrada ahora sin un fair value gap o en un order block que vaya a favor de, porque si nosotros nos podemos saber cuántos fair value gaps y order blocks hay aquí, por ejemplo en este gráfico, hay demasiados, y por qué no todos se van, porque no todos van hacia una misma dirección. Pero si no sabes hacia dónde vas, va a ser absurdo que sigas tratando de operar de una manera en la que quieras tomar todos los order blocks como entrada o todos los fair value gaps o la forma en la que operes estructuras de rompimientos, y al final del día solamente te va a sacar en un rango en el que a lo mejor no es que pierdas o quemes cuentas, pero no estés avanzando, porque también el tema de a mayor volumen de operaciones que uno realiza, pues ahí es cuando se ve mayor la comisión que el mismo broker maneja, ¿no? O sea, como el mismo broker ya de varias operaciones realizadas con las comisiones o el spread, ya llega a ser algo significativamente importante para tu cuenta. Entonces yo diría que estudiar esto con base principal a lo que es el algoritmo y el por qué el precio realiza lo que hace con base a la misma liquidez que el mismo precio va creando y dejando, es fundamental para identificar la dirección y siempre enfocado en temporalidades mayores. Ya las temporalidades medias o bajas son para hacer confluencia a lo que vimos en la temporalidad mayor. Espero que les haya servido este pequeño tutorial.